Bueno, voy a empezar a grabar en 4, 3, va. Bueno, siempre la pregunta que se tiene que hacer el ingeniero es ¿por qué hago los ensayos? En todos los casos hay que tener en cuenta de por qué me está exigiendo el reglamento o por qué yo tengo que saber y con qué límites yo puedo o con qué margen de error puedo estar trabajando. Entonces, esto les quiero transmitir una experiencia de que ustedes van a ser las personas que van a tomar decisiones en la obra y ustedes, de la única manera que puedan tomar decisiones con la cabeza fría es teniendo conocimiento. En el momento que ustedes desconozcan o que no hayan estudiado o pormenorizado el tema que están trabajando, van a empezar a tener algo de dificultad más que nada con respecto a la toma de decisiones. Si yo, por ejemplo, estoy recepcionando un hormigón y ese hormigón le hago el ensayo de conformidad y el hormigón por alguna razón no me está dando el resultado, el que tiene que tomar la decisión con la cabeza fría es el director de obra o en ese momento el responsable. Entonces, si uno no tiene las herramientas del conocimiento necesarios para tomar esas decisiones y para encaminar la situación para que los trabajos se lleven con normalidad, a mal puerto va a llegar nuestro barquito y malas decisiones vamos a tomar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacer estos ensayos? Fíjense, en tiempo caluroso sobre el hormigón fresco, incrementa la demanda de agua del mezclado, ¿sí? Porque al perder agua, porque se evapora de manera más rápida, es un elemento que tienta mucho a los constructores o a los que van a colocar el hormigón de colocarle más agua para que sea más trabajable, y eso me va a hacer que caiga la resistencia. Incrementa la velocidad del aumento de consistencia del hormigón y por ende la tendencia a agregarle agua, bueno, es lo que sigue ahí, bueno, reduce el tiempo inicial de fraguado del hormigón. Van a ver que existe, yo después les voy a mostrar un ensayo de principio, así como hay un ensayo de principio y fin de fragua que yo les había mostrado del cemento Portland, hay un ensayo de principio y fin de fragua para el mortero de hormigón para poder saber cuáles son las compatibilidades, por ejemplo, entre el aditivo y el cemento y, por ejemplo, para poder determinar los tiempos de transporte y espera en obra. ¿Sí? Hay una norma IRAM que rige el ensayo y el reglamento hace referencia a esa norma. No es el mismo ensayo que el que yo le di de cementos. Este ensayo de principio y fin de fragua es para hormigón. Después dice, incrementa la posibilidad de que se produzcan fisuras por contracción por secado del hormigón. Bien, el hormigón cuando se seca de manera rápida y abrupta, se fisura, se cuartea. Entonces empezamos a tener cuestiones estéticas, en algunos casos pueden llegar a ser hasta estructurales, y empezamos a tener problemas de durabilidad. ¿Por qué? Porque por esas fisuras pueden ingresar agentes externos que pueden dañar la armadura o pueden llegar a acentuar algún tipo de patología más adelante. Dificulta mantener bajo el control el contenido de aire incorporado en el hormigón. Y cuando uno incorpora aire, vamos a ver ahora cuándo. Bien, este proceso de temperatura hace que el efecto del aire incorporado se pierda de manera más rápida. Bien, y ahí habla, fíjense que hay efectos en el hormigón fresco y en el hormigón endurecido. En el hormigón fresco, ya lo dijimos, en el hormigón endurecido dice, reduce la resistencia del hormigón como consecuencia de una mayor demanda de agua, ¿sí? Que es una consecuencia directa de este que está acá. ¿Sí? Todo se relaciona. Aumenta la tendencia a que se produzca una fisuración por contracción por secado, un shock térmico, que es lo que habíamos hablado acá. Y reduce la durabilidad del hormigón. ¿Por qué? Porque al haber fisuras ingresan agentes externos y etcétera, etcétera. Y disminuye la posibilidad de lograr una apariencia uniforme en la superficie vista del hormigón. ¿Sí? Bueno, hay cuestiones estéticas que hay que tener en cuenta porque cuando ustedes trabajan con hormigones vistos, no siempre son hormigones, los hormigones convencionales son hormigones que quedan escondidos. Cuando ustedes trabajan con hormigones arquitectónicos y hormigones vistos, van a tener que tener en cuenta todas estas cuestiones porque pueden llegar a tener problemas en la parte proyectual cuando se encuentren con fisuras en lugares que no tenían que haber. ¿Sí? Así que tengan en cuenta estos tips.
No lo puse, los del hormigón, a ver, en tiempo frío, no lo puse, pero hay algo muy parecido para el tiempo frío, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiero decir? La demanda de agua de la mezcla, dice acá abajo, del hormigón o el concreto, aumenta con el aumento de la temperatura del hormigón. Sí, entonces, lo que dicen es que yo para mantener un determinado asentamiento, también le llaman a esto revenimiento, pero un determinado asentamiento, para mantenerlo siempre en 75, cuando va aumentando la temperatura del hormigón, yo tengo que ir aumentando el contenido de agua porque voy perdiendo agua por evaporación, entonces me va a demandar más agua para seguir manteniendo la misma trabajabilidad. ¿Está? Bien. Bueno, esta es una ecuación que está en el comentario del reglamento CIRSOC. Es una ecuación con la cual se determina la cantidad de hielo que se puede agregar al hormigón para poder mitigar los efectos de la temperatura. Hay diferentes maneras de poder mitigar los efectos de la temperatura del hormigón. Y uno de ellos es la utilización de hielo como parte del agua de mezclado en el hormigón. ¿Se escuchó bien? Hielo como parte del agua de mezclado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ustedes determinaron, por ejemplo, 150 litros de agua por metro cúbico en la dosificación de su hormigón, y van a determinar con esta ecuación termodinámica, en función a la temperatura del agregado fino, el agregado grueso, la temperatura del cemento, la temperatura de acá abajo está acá, el peso del agua libre, ¿por qué? Porque el agregado por ahí tiene agua en exceso, y ese agua en exceso también me suma el volumen del agua de la mezcla, pero también me suma temperatura. Entonces ustedes van a determinar con esta ecuación acá una temperatura que podría llegar a estar el hormigón, que bien podría ser 40 grados centígrados, en función a las temperaturas de cada uno de estos componentes. Y ustedes, posteriormente a eso, hay una ecuación, a ver si la tengo en la próxima filmina, que ustedes determinan la cantidad de hielo que van a agregar, ¿sí?, para poder bajar esa temperatura. Para poder bajar la temperatura del hormigón, por experiencia propia, les digo, una de las cuestiones es, lo más práctico es, ¿se puede bajar la temperatura del agua? Sí, se puede bajar la temperatura del agua. Yo podría almacenar el agua en tanques enterrados o en tanques elevados pintados de color blanco para que el blanco no absorba tanta temperatura. Y se puede bajar algo la temperatura de los agregados. Hay gente que utiliza, rocía los agregados con agua para poder bajar la temperatura, pero después hay que saber el contenido de humedad extra que le estoy poniendo para poder descontar eso. Entonces, mucho no se emplea esa técnica, lo que sí se emplea es reducir la temperatura del agua, y se agrega el hielo como parte del agua de mezclado, ¿sí? Yo he utilizado esa ecuacioncita, me ha dado resultados. Les cuento una experiencia de obra. Teníamos que llevar el hormigón a 26 grados centígrados a obra, teníamos que colocar hielo. En esa ocasión, que era el piso ese que yo les había comentado, de 400 metros cúbicos día que habíamos tirado, utilizamos 10 toneladas de hielo por día para poder bajar la temperatura de los distintos pastones, y empezamos el hormigonado a las 5 de la mañana sin hielo, y en función iba aumentando la temperatura al día, íbamos aumentando la cantidad de hielo dentro de la masa del hormigón. Lo que sí hay un límite para la colocación de la cantidad de hielo dentro de la masa del hormigón. Se limita, no se puede reemplazar 100% todo el agua por hielo. Lo que se permite es hasta un 70% de un volumen de hielo y 30% de agua, como para que el hielo se pueda llegar a disolver. Nosotros en esa ocasión utilizamos una técnica, una estrategia de que el camión, cuando venía a cargar el hormigón, entraba a planta, le colocábamos 1.500 kilos de piedra
luego le colocábamos todo el hielo, el camión quedaba un rato en espera, girando el trompo y con las piedras rompiendo el hielo, rompiendo el hielo, ¿sí? Y tratando de ir desintegrándolo, y posteriormente de estar de 5 a 10 minutos en espera, entraba planta, cargaba y a obra llegaba el hielo completamente deshecho. ¿Por qué ustedes tienen que garantizarse que el hielo quede completamente deshecho? Porque si ustedes colocan hielo adentro del hormigón y este no se deshace, posteriormente cuando se derrita va a quedar un espacio vacío, va a quedar un hueco, y por ese hueco pueden haber concentraciones de tensiones y el hormigón puede llegar a fallar y fisurarse y quebrarse por ahí. Otra de las cuestiones por que es importante bajar la temperatura del hormigón es porque se pueden llegar a producir fisuras por contracción. En este ábaco, que también está en el reglamento, ustedes determinan la temperatura del aire con un termohigrómetro, la humedad relativa ambiente, que también le da el termohigrómetro, la temperatura del hormigón, que sacan con el termómetro pinche, y la velocidad del viento, que la pueden sacar con un anemómetro, y obtienen el valor de evaporación. Si este valor de evaporación está bajo determinada tasa de capacidad de exudación que tiene el hormigón, ¿qué es la exudación? La exudación es la pérdida de agua que no se combina, que se va al exterior. ¿Sí? El hormigón se va asentando y el agua que no se combina busca intersticios y sale al exterior. Ese agua que queda aquí en la superficie, si se evapora muy rápido, esa tasa de exudación es muy rápida, se pueden llegar a producir estas fisuras por contracción. Y esta que está aquí abajo, no tengo temor a decirlo, es de una obra mía. No le hice caso y tuvimos fisura por contracción. Gracias al Señor Todopoderoso, esto no repercutía estructuralmente, y posteriormente a esto se hizo un contrapiso. Arriba de esto, esto obviamente se sella, se hace una pasta de agua con cemento y se sella, se trata de rellenar el intersticio, se sella, se obtura, se tapa y posteriormente a eso se hace el contrapiso. Y bueno, pero si esto se da en un pavimento o en una estructura vista, bueno, vayan preparando el pasaporte para irse. Y la fisuración por contracción plástica, lo que dicen los que saben, yo no lo pude determinar, puede llegar a una profundidad que oscila entre los 10 y 20 o 25 milímetros. Bien. En una losa, por ejemplo, esto se manifiesta mucho en elementos muy superficiales. Por ejemplo, una losa puede llegar a tener fisuración por contracción, sí. Vamos a ver un caso rápido, porque como para poder entenderlo. Si yo tengo una losa de hormigón, ¿sí? Esta es una viga, esto es un corte de la losa, ¿sí? Ahí está una viga y ahí está la losa. Si a mí me parece la fisura aquí arriba, a mí no me tengo que hacer mucho problema. ¿Por qué? Porque la losa, cuando va a estar en estado de tensión, va a deformar de esta manera, ¿sí? Y por esa deformación estas fisuras se podrían cerrar, una cuestión natural, pero lo recomendable es rellenar esos intersticios con la pasta de cemento, y posteriormente a eso viene el contrapiso. Pero si yo estas fisuras las tengo aquí arriba, en esta zona del voladizo, donde yo tengo traccionado el hormigón, se me podría llenar de preguntas la cabeza, porque este hormigón va a estar trabajando así, ¿sí? Por una cuestión de que eso va a hacer que esto baje, y estas fisuras se podrían acentuar. Y bueno, si yo no tengo bien colocada la armadura que me posa al voladizo, yo podría llegar a tener problemas, ¿sí? Entonces, borro todo porque es un desastre, pero bueno, espero que se haya entendido la idea. Cuando le pasen estas fisuras por contracción, tengan cuidado de no alterarse mucho y poder tomar los recaudos previos, pero en el caso que se le ocurra, bien, son cuestiones que
que se pueden solucionar. No, no es el fin del mundo, a eso voy, ¿está? Entonces, espero que esto te haya servido. ¿Cómo funciona esto? Fíjense en esta filmina que está aquí, el agua va subiendo, ¿sí? Y aquí arriba esta agua se va evaporando muy rápido. ¿Por qué? Porque la exudación, o sea, la pérdida de agua no combinada es muy rápida, y si el hormigón no tiene capacidad de retener el agua, o no tiene una película que le ayude, empieza a tener tensiones de tracción, que son superiores a las tensiones que puede soportar el hormigón, y se fisura hasta una determinada profundidad. ¿Por qué? Porque en función, va pasando el tiempo, el hormigón se va rigidizando y va teniendo cierta resistencia a tracción. Como aquí todavía el agua cemento es más elevada, porque todavía no se ha secado, es la zona más débil y se produce la fisuración por contracción. Bueno, y pasa, ¿no? Uno dice, no va a pasar, pero pasa. A mí me ha pasado en mis obras. ¿Cómo evitar las fisuras por contracción? Obviamente, regar bien la zona previa a la que se va a colocar el hormigón y utilizar estos aspersores que están a la izquierda aquí, estos aquí, para poder humectar la superficie. Esto no lava la superficie, si el hormigón no está pendiente, no lo va a lavar, no va a alterar mucho la relación agua-cemento, entonces uno podría llegar a utilizar estos trucos. Hay que ver si el hormigón no es visto, tengan cuidado con eso. Hemos utilizado esta técnica con hidrolavadoras, como esta imagen que está aquí, en edificios de hasta 10 pisos, y nos ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el hormigón se ha mantenido humectado y no se ha fisurado por contracción. Así que hay que tener en cuenta esos detalles. Se da en estado fresco, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la ecuación para poder determinar el peso del hielo. Aquí aparece el peso del hielo, que no estaba en la ecuación anterior. Si ustedes después van a la ecuación del reglamento, van a ver que este pH no está, pero sí aparece en esta ecuación termodinámica. Ustedes se arman una planillita de Excel y lo único que hacen, van cargando las temperaturas de cada uno de los elementos, cada uno de los pesos de cada material interviniente, después que hicieron la dosificación. Las temperaturas las van a sacar con el termómetro pinche en los acopios. El cemento, por ejemplo, para que tengan una idea, el cemento cuando viene en las tolvas, en los camiones, cuando recién está hecho, puede estar hasta en 50 o 60 grados centígrados. Así que hay que tener en cuenta eso. Y ustedes lo único que hacen después en la planilla de Excel, van toqueteando el hielo o la temperatura del agua, que es la que pueden bajar, y van obteniendo el peso de hielo. Cuando ustedes, como les dije, llegan a un peso de hielo que supera el 70-75% de la masa de agua, ya tienen que empezar a prestar atención porque podrían llegar a tener problemas. A ver, hay algo en el chat. Dice, sí, ahí está, el termómetro pinche nos acopla. Sí, porque tomamos la temperatura. Bien, después, lo que ven aquí a la izquierda son los hielos tubitos. Yo llegué a usar estos hielos para bajar la temperatura del hormigón. Lo que sí les recomiendo es eso, es garantizarse de que todo esto se deshaga y se convierta realmente en hielo o en agua, el agua fría, para poder enfriar los materiales, porque si este cubito queda dentro de la masa de hormigón y después se derrite, le va a quedar el huequito y van a tener problemas por concentración de tensiones. ¿Sí? Ustedes tienen la losa de hormigón que cargaron, está nuestro amigo el cubito de hielo aquí adentro, ¿sí? Cuando el cubito de hielo se derrita y el agua se vaya, nos va a quedar el hueco y bueno, y concentración de tensiones, en fin, se me raja la estructura, durabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo que ven aquí a la derecha son los hielos a escama. Es una máquina que corta los hielos a escama, son igual que las hojuelas de arroz que ustedes compran de los cereales, ¿sí? En una forma plana, se derriten y se deshacen más rápido. También hay una máquina para hacer esto, pueden usar cualquiera de los dos. Yo utilicé y en una planta que trabajamos en Posadas,
tienen la fábrica y utilizan. Comentario al margen, todo esto son insumos y todo tiene un costo extra. ¿Qué significa? La programación de las obras son importantes. Esa reunión previa que yo les dije, al tener en cuenta, che, ¿qué día vamos a hormigonar? Y vamos a hormigonar el 25 de diciembre. ¿Y qué temperatura vamos a tener? Y mirá, estamos hablando de 40 grados centígrados a la sombra y vamos a tener un problema de que va a haber temperatura. Hay que comprar el hielo. Entonces, todos esos costos deben estar evaluados durante el proceso de estudio de la obra. También me ha tocado atender un caso de una rotonda que la hacían de hormigón y tenían problemas con la temperatura. Habían llevado a una expresión máxima la cantidad de hielo, ya llegaron al umbral del 75, casi 80% de reemplazo, y no había forma de bajar la temperatura. Entonces se optó por empezar a trabajar en tandas desde las 2 de la mañana hasta las 6 o 7 de la mañana, como para que todo el periodo de hormigonado se haga durante la noche, y bajaron mucho la temperatura del hormigón con poco hielo por trabajar en esas horas de la madrugada. Eso significa toda una logística de reflectores, de trabajar a la noche, de tener otros tipos de precauciones, pero se lo puede hacer. Así que tengan cuidado con eso. Por eso les digo que la programación y las reuniones previas son muy importantes. Bueno, ahí ven este muchacho que está aquí, le está tirando hielo adentro del mixer. Fíjense, aquí han improvisado una fosa para que la altura del mixer llegue. Yo, la verdad, hubiese hecho al revés, pero hay que sacar un mixer con 6 o 7 cúbicos aquí adentro sin capacidad de embalarse, pero bueno, lo hacen. Bueno, ese es un mixer de la planta que trabajo. Fíjense, con la cámara FLIR determinamos dónde estaba el hormigón. Fíjense cómo se puede determinar la temperatura. Muy interesante. Después, bueno, esto es lo que yo le había mostrado. Bien, hasta ahí hemos visto la temperatura. Entonces, con respecto a tiempo frío, también hay que tener cuidado de no alcanzar temperaturas mínimas. En algunos tratados, en algunos libros, hablan de calentar el agua para poder elevar la temperatura. Todos estos son costos. No es lo mismo hormigonar en Tierra del Fuego a 10 grados bajo cero que hormigonar en Misiones a 40 grados centígrados. Todas esas cuestiones hay que estudiarlas, por eso no existe una receta única para el hormigón. Entonces, en cada lugar, en cada región donde uno desarrolle la actividad, va a tener que hacer los estudios previos y todos son análisis de costo. Bien, otro ensayo que se realiza como criterio de conformidad es el de consistencia. Bien, dice así, esa es la definición que está en el reglamento. Dice que la consistencia, el hormigón tendrá una consistencia acorde a las características de los elementos estructurales a hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocación y correcta compactación, sin que se produzca segregación ni exudación perjudicial. ¿Qué significa segregación? Que se separe el material grueso del material más fino, ¿sí? Y la exudación es la pérdida de agua, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener en cuenta esos recaudos. Y en función al elemento estructural, uno va a tener determinada consistencia. Por ejemplo, cuando uno coloca pavimentos con terminadoras, ahora después vamos a ver, por lo general utiliza consistencias bajas, hormigones secos prácticamente, y cuando uno va a hormigonar pilotes, utilizan consistencias más trabajables porque en la profundidad del pilote es necesario que el hormigón se acomode. En la tabla 2.8 del reglamento da la consistencia del hormigón que tiene que tener mínimo para poder hormigonar pilotes en profundidad. Así que léanla, está ahí. A ver qué dice el chat. La consistencia tiene que ver con la relación agua-cemento, entonces. Sí, Nahuel, la relación agua-cemento tiene que ver mucho con la consistencia. Y también se utilizan aditivos en partes del reemplazo del agua para que uno no utilice tanta agua para darle más trabajabilidad. El reglamento argentino
define estos seis tipos de consistencias que van desde muy seca, seca, plástica, muy plástica, fluida y muy fluida. Vamos a ver cada uno de ellos, cada ensayo que está normalizado, con instrumentos normalizados y verificados, y da la norma con cuál rige el ensayo, ¿sí? A ver, ¿cómo sigue esto? Bien, están las tolerancias. Acuérdense que uno, cuando va a medir algo, tiene que tener tolerancias. Es una de las cuestiones que inclusive lo plantea la gente del IRAN, que es porque en el reglamento CIRSOC 201 me da tolerancias para la consistencia o el asentamiento y no me daba tolerancias para la temperatura, siendo que yo tenía errores en mis termómetros. Bien, ahora para la norma IRAN, la 1893 de temperatura, ya han corregido eso, no porque yo lo haya dicho, sino porque muchos colegas han hablado sobre el tema. Por lo general, todas las normas y los reglamentos salen a discusión, entonces uno puede llegar a aportar algo desde su humilde opinión y su humilde experiencia. Entonces el comité evaluador estudia cada uno de los comentarios y bueno, después toma las decisiones al caso. Pero hay tolerancia, ¿sí? Para las consistencias, uno tiene una consistencia de objetiva y de esa consistencia uno puede tener tolerancia más o menos agria, ¿sí? Bueno, este es un instrumento de remoldeo BEBE, se lo utiliza mayoritariamente en laboratorio, porque fíjense lo que pesa cada instrumento, 135, 87 kilos, estar moviendo esto hasta obra, al lugar de la obra, no es sencillo, no se lo va a poder, salvo que yo tenga el laboratorio a pie de obra. Se utiliza con consistencias muy secas. Obviamente ya estarán pensando ustedes, esto ya se lo utiliza en etapa de laboratorio y una vez que el hormigón sale a producción ya está definido, ¿sí? No tiene mucho más que hacer. Así que esto es un instrumento para mí de laboratorio o puede ser de laboratorio de obra, pero no es que va a estar cerca o muy próxima a la obra, porque es dificultoso moverlo. Esto se lo utiliza, el principio de funcionamiento es muy simple. Bueno, ahí está. El principio de funcionamiento es muy simple. Se coloca el hormigón dentro del cono, que ustedes ven aquí a la izquierda. Luego se saca el cono, se coloca esta tapa, se abre, se enciende el instrumento y acá sobre esta tapa hay una tapa transparente y se empieza a vibrar el hormigón. Cuando el hormigón moja toda la tapa, quiere decir que ha alcanzado su máxima extensión y se mide el tiempo, desde el tiempo cero, cuando entra en contacto con la tapa, hasta que se ve en toda la tapa expandido el hormigón. No es muy difícil, se lo emplea, pero es muy pesado para moverlo, ¿sí? Bien, ahí están un poco el grafiquito de cómo es, cómo funciona. La mesa de extendido, la mesa de graf, este se lo emplea para hormigones un poco más fluidos. Lo que se hace es se coloca el hormigón dentro de este cono, posteriormente se extrae el cono y se le hace caer a la mesa en un número determinado de golpe en una altura que está normalizada. Y lo que va a hacer el hormigón luego de haber recibido esas caídas con la mesa, vean que acá está, esto se levanta porque acá tiene una suerte de bisagras, entonces el hormigón se extiende después de determinado golpe y se mide este extendido y eso es el extendido de la mesa de graf. En el laboratorio de la facultad tenemos lástima que ahora no podemos hacer las clases prácticas porque es muy interesante ver el principio de funcionamiento. Aquí está un grafiquito, esto está en la norma, fíjense, esta es la altura de caída y se mide el extendido midiendo el diámetro 1 y el diámetro 2 y el extendido es el promedio de los dos diámetros. ¿Sí? Bien. También es dificultoso utilizarlo en obra y, bueno, y en los hormiones convencionales se utiliza este ensayo que es el cono de Abrams, ¿sí? Que es un cono que es muy fácil de acordarse las dimensiones, tiene 10, 20 la parte inferior y tiene 30 centímetros de altura. Se puede utilizar este instrumento para tamaños
máximos nominales menores o iguales a 37,5 milímetros. ¿Y en qué consiste? Con una cuchara de almacenero, como la que ven aquí, en forma de cuenco. ¿Por qué se utiliza una cuchara de almacenero? Porque el cuenco, si yo tengo el cuenco de la cuchara y el hormigón está aquí adentro, el cuenco no deja que el hormigón se caiga por los costados. En cambio, si uno utiliza una cuchara de albañil convencional, que es una cuchara plana, y coloca el hormigón aquí, tiene riesgo de que caiga parte del hormigón por los laterales. Entonces siempre hay que utilizar una cuchara almacenero para cargar el hormigón en cualquiera de estos instrumentos. Entonces se carga una capa hasta el primer tercio de la altura del cono, se le dan 25 golpes con una barra normalizada, que es esta barra que está aquí, que es una barra de 16 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud, que tiene en uno de sus extremos una punta roma o redondeada, y se le dan 25 golpes. Si ustedes miran de arriba el cono, se le dan 25, se hinca 25 golpes la barra en forma de espiral, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, como ustedes quieran, sin golpear la placa del fondo. Se utiliza para apoyar el cono, debe estar en una superficie lisa, nivelada, libre de obstáculos. Se utiliza una placa metálica. Ambos elementos deben estar humectados, tanto la placa como el cono, antes de empezar el ensayo. Ustedes cargan la primera capa, le dan los 25 golpes, luego cargan la segunda capa en el segundo tercio, le dan 25 golpes, y luego cargan la tercera capa y le dan 25 golpes y lo enrasan. Luego, con un solo movimiento se quita el cono y se mide cuánto este cono desciende, ¿sí?, desde la altura inicial hasta el fondo, y se mide con una reglita en la parte inferior de la barra. Y eso me da el asentamiento. Fíjense que el operario en todo momento debe estar pisando las orejas del cono para que el hormigón no levante esto. Y el movimiento es un movimiento solo hacia arriba, contando hasta 5 segundos. Bien. Ese es el ensayo del cono de Abrams. Les recomiendo que vean videos en internet, está lleno de videos en internet con respecto a esto. Es uno de los ensayos que más se utiliza en obra por emplearlo en hormigones convencionales. Entonces vuelvo a reiterar: placa lisa, cono limpio, cuchara de almacenero, barra de 16 milímetros de diámetro lisa con punta roma, se coloca en una superficie nivelada, se humecta la placa, se humecta el cono. Una vez homogeneizado el hormigón, con la cuchara se va cargando de a tercios, se carga el primer tercio, se dan 25 golpes distribuidos de manera homogénea, se carga la segunda capa, 25 golpes de manera homogénea, se carga la tercera capa y 25 golpes de manera homogénea, siempre pisando las orejas o estas orejas que tiene el cono para que el hormigón no lo empuje hacia arriba. Luego se enrasa. Hay que apoyarse con todo el peso antes de dejar de pisar las orejas. Se toman las asas y con un movimiento solo se levanta el cono y se mide cuánto desciende la masa hormigón. Bien, estas son cosas que se hacen en obra y no se tienen que hacer. Por ejemplo, en esta obra se olvidaron el cono de Abrams y contaron un conito. Seguramente le sacaron al comando radioeléctrico, al que estaba haciendo el control de tránsito, y han utilizado este cono. Esto no sirve, esto tampoco sirve. O sea, utilizar un cono ni para esto ni para esto. Entonces hay que tener los instrumentos que dice la norma y en las condiciones que dice la norma, si no los ensayos pueden ser vetados. Bueno, se homogeniza la mezcla, luego de hacer el muestreo, se carga la cuchara. Fíjense cómo está el señor de gorrita, está pisando las orejas del cono. Fíjense, acá está la placa. Está haciendo el procedimiento de compactación. Fíjense cómo sigue. Esta es otra foto, sigue apisonando. Este está llegando hasta el final del cono ya. Fíjense, en todo momento pisando el cono. Bueno, se quita con un movimiento y este es el asentamiento. Hay tres tipos de asentamiento. El ideal es el colapso, es este que está aquí, que el hormigón baja
de manera pareja en todo su volumen. Cuando se produce este asentamiento se le denomina que es un asentamiento por corte, y el asentamiento por corte no es un asentamiento que sea deseable. ¿Por qué? Porque para medir el asentamiento hay que sacar un promedio. Bueno, lo ideal sería tirar toda la muestra de hormigón que hicimos, sacar una nueva mezcla, volver a hacer un cono de nuevo, pero esto podría dar indicios de mal mezclado. No quiere decir que sea mal mezclado, podría dar indicios. Lo ideal es que descienda todo el hormigón. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos una zona de obra. Fíjense, están trabajando allá en el fondo. El lugar de muestreo es un lugar limpio de obstáculos, sin que nos estén molestando. Se mide el asentamiento en la parte inferior de la barra hacia la parte superior y si colapsa en un promedio. Bueno, esta es una jeringa de K-Slam, que esto está hecho por los norteamericanos, que es como una suerte de jeringa, y lo que hace el mortero de hormigón se cuela por estos agujeritos que están aquí. Esto no está normalizado en Argentina, no está normalizado en Argentina, pero esto lo utilizan en obras en Estados Unidos. El hormigón de determinada consistencia se cuela por estos agujeritos, fíjense, y esto tiene un vástago como una jeringa, y como el hormigón se va a colar, va a entrar a empujar la jeringa, y aquí va a dar las dimensiones. Cuanto más líquido es, más empuja el vástago hacia arriba, y cuanto menos líquido es, menos empuja. Entonces se puede medir una consistencia con este instrumento. Esto no está normalizado en Argentina, está en la norma STM. Es solo un dato ilustrativo, anecdótico, que también se utilizan estos tipos de instrumentos en otras latitudes para poder hacer los ensayos. Bien, me está quedando un minuto, así que voy a detenerme aquí, voy a detener la grabación. Y para volver a salir,